Saludos, gente, bienvenidos al programa Contigo, presentado por Gallardo Law Firm y Cibercuba. El programa de hoy va a estar muy interesante y muy intenso porque tiene que ver con las visas humanitarias. Pero antes queremos decirles que durante toda esta media hora queremos saber de ustedes cuáles son sus opiniones. Nos envíen sus preguntas de casos particulares. Tenemos 3 historias muy interesantes. Más adelante vamos a conocer la historia de Tania Costa, periodista de Cibercuba, que nos presenta un caso muy interesante que todos debemos conocer. Y bueno, quiero presentarles, bueno, ya lo conocen, el señor Jesús Novo, abogado de Gallardo Law Firm. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Luis? Placer de estar aquí. Preparado para la batalla. Hoy tenemos preguntas muy intensas. Como siempre, adelante. Bueno, quiero que vean estas imágenes porque a partir de esto es que vamos a desarrollar el programa de hoy. Una investigación que hizo Cibercuba trajo a la luz el caso del opositor cubano Ramón Arbeláez, que estuvo detenido en un centro ICE en Arizona. Ya está afortunadamente liberado, está siendo tratado médicamente en Miami, tiene un cáncer bucal, la estuvo pasando malísimo, salió de Trinidad y Tobago hace tiempo, estuvo desde el 2019 en México y no había manera de que pudiera tratarse. Las autoridades mexicanas no respondieron y se decidió a llegar a la frontera, estuvo detenido y por fin nos comunicó la hermana que ya está siendo atendido. Y el otro caso que les quiero comentar, porque quiero que Jesús Novo nos dé pistas de cómo, qué es una visa humanitaria y cómo adquirirla, si es nuestro caso, el caso de Víctor Alfonso Cedeño, el creador de la figura Yesapín García, pidió explicaciones a los médicos en la Oficina de Atención a la Población del Ministerio de Salud Pública, que le dieran una carta explicándole su caso, un sarcoma, algo muy serio, y los médicos no les quieren dar respuesta. Entonces, durante todo este programa queremos buscar soluciones. Jesús, explícanos qué es una visa humanitaria y cómo se puede adquirir. Bueno, Luis, en realidad la visa humanitaria es un error de palabras, no, un error de semántica. La visa humanitaria no existe, lo que existe es un parol humanitario. O sea, una vez que una persona, digamos, una persona que está afuera, que está en su país, digamos, en Argentina, en Venezuela, en Chile, solicita entrar a los Estados Unidos por alguna razón mayor, no por un problema de que quiere venir a ir a Disney World, quiere sencillamente viene a ver a un familiar enfermo o viene a tratarse a un hospital aquí y entonces le niegan esa entrada, pues puede solicitar lo que se llama un parol humanitario. Y en realidad es un parol porque solamente le da la autorización para entrar para la cuestión específica que viene a resolver. O sea, no es una visa por la cual se puede quedar aquí. Ahora, en caso de las personas que están en detención, es exactamente igual. O sea, esas personas piden que le den su parol normal, que le den ya una salida, una fianza, se la niegan, pero ahora estas personas están enfermas. Caso muy típico, por ejemplo, una señora que está embarazada, que necesita atención médica. En el caso de las personas que estaban enfermas con el COVID, bueno, pues también. Y a esas personas entonces solicitan ese parol humanitario y el servicio de inmigración caso por caso, o sea, no es una cosa que la dan en general, sino caso por caso. Ellos analizan lo que se presenta y si consideran que merece que esa persona se le dé ese parol para que vaya a tratarse con un médico o por alguna otra razón, pues entonces se le concede ese parol humanitario. Bueno, afortunadamente Cibercuba, y aquí podemos ver las imágenes, levantó polvo sobre estos 2 casos. El caso de Ramón Arbeláez, que estuvo pidiendo ayuda y finalmente, después de estar detenido en ICE y después de haber movido tanto, lo logró. Finalmente está siendo atendido en Miami, afortunadamente. Está la foto publicada por su hermana. Y el caso de Víctor Alfonso Cedeño está más fuerte que nunca porque sigue estando sin la ayuda médica que le está pidiendo para ser tratado en Estados Unidos. Y hay otro caso que quiero presentarles. Nuestra querida Tania Costa, periodista de Cibercuba, nos acompaña. Vamos a invitarla, vamos a recibirla. Hola, Tania. Hola, muy buenas. Bueno, queremos que nos cuentes. Ya presentamos el caso de Ramón y el caso de Víctor Alfonso.
Me contaste brevemente que tienes algo en la mano. Cuéntame. Bueno, tenemos el caso de un niño cubano de 12 añitos que hace 2 años le detectaron un tumor maligno en uno de los ojos, en su ojito derecho. Y bueno, pues en Cuba le han dicho que no. Tania está como... Madre por su ojo. Y ella se pregunta, ¿cómo puede una madre cubana, cómo puede pedir una visa humanitaria? Ok, ¿cómo estás, Tania? Placer verte de nuevo. Bueno, como le explicaba a Luis, en realidad la visa humanitaria no existe, lo que existe es un parol humanitario. Lo que puede hacer esta mamá sencillamente es, si ya ella pidió, porque de nuevo, para que una persona pueda pedir un parol humanitario, tiene que habérsele negado una visa normal. Por ejemplo, si fue y aplicó para una visa B1, B2 y se la negaron, entonces ahora aplica para ese parol humanitario. Y por supuesto tiene que mostrar todas las condiciones del niño, explicar qué tipo de tratamiento necesita, que no se lo pueden dar en este caso en Cuba, o que quizás se lo puedan dar, pero no se lo puedan dar con la misma eficacia que se lo pueden dar en los Estados Unidos. Sabemos que aquí hay hospitales especializados, sobre todo en cánceres de niños. Tenemos el caso de St. Jude, que sabemos que es excelente. Y quizás, o sea, estoy seguro, los Estados Unidos es un país muy generoso, que tiene su corazón muy grande. Los oficiales de inmigración, cuando vean este caso, hemos tenido otros casos parecidos en los cuales se le ha otorgado ese parol humanitario a los niños para que vengan a tratarse aquí. Así que no veo cómo este caso no va a ser igual. Pero de nuevo, lo primero que tiene que hacer esa madre es tratar de pedir una visa normal, una visa de entrada a los Estados Unidos. Si se la negaran, pues entonces ya tendría la opción del parol humanitario. Pero pregunta que te hago, Jesús, ya este tipo de visa ha sido cerrada por lo menos hasta diciembre por el presidente Trump con el tema del coronavirus. ¿Cómo podemos pretender que esta visa nos las van a dar antes para aplicar luego por el parol? Por supuesto, tenemos el problema no solo de que o sea, no hay visas ninguno hasta el 31 de diciembre. Tenemos el problema de que Cuba está cerrada. Tenemos el problema de que Guyana, la embajada americana en Guyana, que es la que está haciendo los trámites de las peticiones de los cubanos, está operando a un nivel mínimo, o sea, las cosas absolutamente necesarias. Lo que yo le aconsejaría a esta mamá es que llame al consulado de Guyana y trate de averiguar si le darían a ella un permiso especial para aplicar para una visa, lo cual, o sea, de nuevo, es completamente posible que se haga. Sabemos, como tal, como dices tú, Luis, que hasta diciembre 31 no están permitiendo entrada a nadie aquí en los Estados Unidos con visas o sea, que no sean personas que vengan pedidas por un esposo o que sean familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Pero siempre hay excepciones, o sea, hay flexibilidad en cuanto a esto. Esto no es una cuestión que sea cerrada. Por eso le sugiero que contacte a las autoridades en la embajada en Guyana y mire a ver si hay algún tipo de posibilidad de que le van a dar su visa de turista y que vengan, entonces le permiten entrar. Quizás lo que hacen es que se pasan el proceso de la visa de turista y automáticamente le darían su parol humanitario a su mamá y al niño, por supuesto. Tania, hay una pregunta, perdón, adelante, Tania. Es que tenemos un caso que es lo contrario. Es un cubano americano que está con cáncer en Miami, su mujer está en Cuba, ella es residente en Cuba y tiene concedida ya por el Departamento de Estado, según lo que nos ha contado él, tiene concedida la visa humanitaria, pero no se le estampa en el pasaporte para que pueda viajar. En este caso, ¿qué puede hacer? Claro, o sea, no se la estampan porque, por supuesto, como te decía, la embajada en Guyana está operando a un nivel mínimo solamente en cuestiones absolutamente necesarias. Ahora, vuelvo, mi consejo es que contacten a las autoridades en Guyana y les digan que esto es una cuestión, o sea, importante, que es seria, que no es cualquier tipo de visa, cuando es cualquier tipo de parol humanitario, o sea, que es algo necesario. Esta señora ya le dieron su permiso, por lo tanto, me parece que las autoridades en Guyana le darían ese permiso para que ella entre. Va a tener todavía el problema de Cuba, porque Cuba sigue cerrada. O sea, creo que en estos días van a abrir. Se hablaba de que el día 15, no sé hasta qué punto esto será verdad, porque Cuba es tan arbitraria, en realidad nada se puede confiar en lo que dicen ellos. Pero en caso de que la dejaran salir a Guyana, yo estoy seguro que en Guyana posiblemente le van a estampar su pasaporte. Tiene que contactar a las autoridades, no queda otra. O sea, las autoridades de Guyana son las únicas que le van a poder
apoyar en este tipo de empeño para que venga aquí a los Estados Unidos a estar con su esposo. Bueno, invitamos a la gente a que mande sus preguntas porque estos son 3 casos, pero hay miles en Cuba de gente que necesita este parol humanitario. Hablando de esto, Jesús, ¿qué documentación se requiere para proceder con esto? Ya sabemos que necesitan de alguna manera una carta de algún médico que certifique lo que la persona tiene para que no sea de su propia boca. ¿Qué documentos puede servir en este procedimiento? Sí, exactamente, Luis. Van a necesitar, o sea, algún tipo de documento de un médico diciendo qué tipo de diagnóstico tiene, qué tipo de tratamiento necesita, qué tipo de medicinas necesita, que no van a estar disponibles en Cuba o en cualquier otro país donde que la persona quiera viajar, de donde que la persona quiera viajar. Eh, Obviamente, si es un caso que se le ha dado cierta popularidad en los medios, es algo que va a facilitar un poco más el hecho de que se tome en cuenta. El caso de este niño, como hablaba Tania, es un caso que más o menos se conoce, ha tenido, no sé si ha sido viral, pero definitivamente ha tenido muchas personas que han visto el video, han visto al niño, saben de esta situación. Esas cosas siempre van a ayudar, por supuesto, a la hora de presentarles una petición al cónsul en Guyana o cualquier otra parte donde se pueda pedir una visa o un parol humanitario. ¿Pudiera ser útil, Jesús, que la persona se contacte con un centro de salud de Estados Unidos para de alguna manera tener alguna puerta abierta, alguna receptividad y eso puede ayudar o las autoridades norteamericanas no les interesa eso? No, sin duda. Si por ejemplo, en el caso de este niño, el hospital de St. Jude dice que lo van a aceptar, que o sea, que le van a dar una cama, que va a tener un espacio, que va a tener doctores que lo van a atender, eso definitivamente va a tener un gran peso a la hora de la decisión que puedan tomar las autoridades. Como te decía, el gobierno americano, sabemos que los americanos son un país muy generoso. Aquí vienen gente de todos lados a tratarse por cuestiones médicas. O sea, no, estoy seguro que si el hospital St. Jude les acepta, les dice que sí, que lo tienen, que lo van a atender, que tienen un médico disponible, una cama donde lo van a atender, yo estoy seguro que eso va a tener un gran peso a la hora de tomar una decisión por el cónsul en el consulado de Guyana. Perfecto, entendido, Jesús. Luis, nuestro querido operador, nos tiene una pregunta interesante de alguien que está escribiendo en el portal de Cibercuba. Y dice, a mi mamá le dieron visa humanitaria el año pasado, fue una sola entrevista y ese mismo día le dieron visa. Ese mismo día vino porque tendría yo una cirugía en mi cerebro por un tumor. Le dieron 6 meses y se fue a los 3. ¿Podría eso ayudar que en un futuro a mi mamá le dieran visa más fácil? El médico hizo una carta diciendo que yo podría morir al sacar el tumor de mi cerebro o quedar con funciones dañadas. Sin duda, a la vez que ya una vez le han aprobado ese paro humanitario, pues va a ser mucho más fácil. O sea, existe un récord, existe una decisión anterior que puede tener un impacto en la decisión que se pueda tomar en el futuro. No hay razón por la cual si en un momento se le otorgó, ahora se lo vayan a negar. Me parece que la señora, sobre todo, mostró su interés de cumplir con ese perdón que le dieron, con ese parol, y regresó mucho antes, según dice el cliente, regresó mucho antes del tiempo que le dieron para que estuviera. Sin embargo, eso definitivamente va a ser muy importante a la hora de tomar una decisión nueva sobre le dan o no le dan un nuevo parol humanitario. Perfecto, pareciera que es clave el que tú cumplas con los tiempos que te están dando de estadía, incluso antes. Aquí Luis nos puede colocar otra pregunta de la gente que está haciendo en este momento. Mi esposo y yo somos ya residentes de los Estados Unidos. Ambos estamos pidiendo a nuestros niños que están en Cuba con sus abuelos maternos, los cuales están enfermos y ya no los pueden cuidar. Nosotros podemos pedir un parol humanitario para que mis hijos vengan, ya que cuando sus abuelos agarran crisis, ellos se quedan solos, ya que nos quedamos acá muy preocupados. Es decir, la visa humanitaria no sería para los abuelos, pero hay un tema humanitario involucrado ahí. ¿Se puede utilizar esa figura? Ok, no hay parámetros específicos que digan esto se puede usar así, esto no se puede usar así. Por supuesto, uno puede solicitar ese parol humanitario para estos niños. Sin embargo, en mi opinión, me parece que un poco tenue la relación que va a haber entre lo que ellos quieren hacer y que los niños viajen a los Estados Unidos. O sea,
si ellos tienen la posibilidad de hacer una petición para que los niños viajen a los Estados Unidos como residentes ya, una petición familiar, me parece que esa sería una vía un poco más directa. El hecho de que, o sea, son los abuelos que lo cuidan los que tienen el problema, me parece que no va a ser muy fuerte, no va a haber mucho peso en esa petición, pero de nuevo, no hay nada que se lo impida que lo hagan. Siempre va a quedar a la discreción del cónsul, pero me parece definitivamente que es un poco tenue y un poco suave este tipo de petición que se hiciera en este caso. Sí, claro, me imagino que tendría que ser que los niños están sufriendo las consecuencias por la enfermedad de los abuelos, es decir, ya ellos están siendo ya las víctimas de esta situación, pero por ahora como que no está tan clara eso, ¿no? No, en realidad, por la razón que yo pienso que esto no es muy fuerte, que no sería muy contundente esta petición, es porque vamos a suponer, los abuelos, ok, perfecto, no pueden atender a los niños, pero alguien los va a atender. No es que los niños se van a quedar sin atención. Al ir a los Estados Unidos sería porque, bueno, por ejemplo, un ejemplo sería que uno de los dos padres tuviera una enfermedad, necesita que los niños estén presentes, quieren que los niños estén presentes, o que los niños, Dios no lo quiera, no fueran los que tuvieran el problema. Esas son las cosas que en realidad se toman en cuenta. Los abuelos que los cuidan van a causarle algún tipo de inconveniencia, en realidad lo que le van a causar. Eso un poco tenue, un poco suave, pues me parece que no está muy fuerte esa petición para un paro humanitario. Pero de nuevo, no es nada que se lo impida, ni nada que le diga no lo pueden aplicar. Pueden intentarlo y si se lo dan, bueno, pues aleluya. Lo más interesante, lo más importante es asesorarse con gente que sabe. A veces uno se pone a inventar y de hecho quiero hacer una aclaratoria. Ha habido gente que me ha escrito porque ha pedido la consulta gratis en Gallardo Law Firm y ha habido una confusión y como que les dijeron que tienen que pagar, etcétera. Eso es una política anterior. En este momento se está ofreciendo la primera consulta gratis. Yo asumo la responsabilidad de lo que pasó antes. Es gratis la primera consulta y es importante porque eso va a definir el camino que vamos a tomar. A veces uno no acude a un abogado porque cree que se va a meter en un proceso complicado sin saber nada. Lo importante es como tener claro cómo es el proceso contigo, Jesús, en el caso de que uno quiera aclarar el camino legal. O sea, uno se reúne contigo y qué es lo primero que podemos saber. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Definitivamente las consultas en nuestra firma son, la primera consulta es gratis. Sin embargo, hay casos donde, como todo, o sea, lo que causa que las cosas tomen otro curso es cuando hay abuso. Hay personas que abusan de la generosidad de esta firma y entonces llaman 2, 3, 4 veces, ¿me entiendes? Para la misma situación. Obviamente ya en ese caso, o sea, el tiempo de nuestros abogados es valioso, mi tiempo es valioso, no puede hacerse así. Pero definitivamente yo te diría que en 98% de los casos las consultas son gratis. Yo soy el que atiende a casi todas las consultas, así que te puedo decir que sí, que son gratis. Ahora, por ejemplo, si tiene un caso de inmigración, el 100% de los casos de inmigración, las consultas son gratis. Siempre vamos a escuchar su problema y entonces le vamos a dar un consejo. Si usted no quiere contratar, queda de su parte, no hay ninguna obligación nunca. Los casos de bancarrota, o sea, los casos de familia, una infinidad de casos, como te digo, son la primera consulta siempre es grande, le vamos a decir todo lo que necesita saber sin ninguna obligación de que nos contraten. Ahora, lo que no podemos permitir, desafortunadamente, como te decía, el tiempo de nuestro abogado es valioso. No podemos permitir el abuso de esa generosidad de nuestra firma, la gente llamando 2 y 3 veces, y por eso a veces hay un problema. Pero en realidad, créeme que la gran mayoría de las llamadas son gratis. Bueno, ya saben, la primera consulta es gratis, hay que aprovecharla y hacerla de la manera más clara y concisa posible. 305-261-7000. Jesús, en el caso del parol humanitario, les recuerdo a la gente que pueden seguirme enviando sus preguntas y aprovechar que eso les va a aclarar el panorama. No tiene que ser relacionado con la visa humanitaria, puede ser con otros casos también sus preguntas. Volviendo al parol humanitario, Jesús, en tu caso, ¿cuál ha sido el procedimiento que más ha garantizado el éxito para recibir esa visa? ¿Qué es el elemento clave que hace que una persona se le dé esa visa? Yendo más allá del caso Ramón Arbolada, que fue una emergencia que llegó incluso al centro de detención de Arizona, etcétera. ¿Qué ayuda mucho a que este proceso se cierre adecuadamente? Depende, Luis, por ejemplo, como te decía, si la persona está pidiendo el parol humanitario fuera de los Estados Unidos, en un consulado fuera de los Estados Unidos, para venir a ver a una persona que está enferma
que quiere que lo vea, que quiere que esté con él, o en el caso de alguien que necesita una atención médica que solamente se la pueden dar en alguna clínica, por ejemplo en el Mayo Clinic aquí en los Estados Unidos, o en alguna clínica especial en Houston que se especializa en cuestiones del corazón. O sea, ese tipo de casos tienen altas posibilidades de que le concedan un parol humanitario. Las personas que están en centros de detención, por ejemplo, las mujeres embarazadas, eso casi a todas las mujeres embarazadas le están dando su parol humanitario. Las personas que están en estado serio de salud, que necesitan una atención inmediata que no se le puede ofrecer en el centro de detención, también los están dando su parol humanitario. En la cuestión del COVID, la cuestión del coronavirus, en realidad es un poco problemático porque en estos centros de detención hay muchas personas con el coronavirus que sencillamente o han sido asintomáticas o le ha dado muy leve. Las personas que le ha dado serio, que han necesitado ir a un centro, digamos, que han necesitado ir a un centro de cuidados intensivos de un hospital, por supuesto, también les han dado su parol humanitario para que puedan ingresarlo. Pero no ha habido una gran cantidad de personas, en realidad no sabemos por qué, pero esto, a pesar de que sí hay muchas personas con coronavirus en los centros de detención, no ha sido esa gravedad, esa cosa tan seria que hemos visto. Quizás tiene que ver con que la mayoría de las personas que están en detención son muchachos jóvenes, sabemos que el coronavirus ataca mucho a las personas de mayor edad. Quizás eso es que por lo que no está impactando tanto a las personas que están en detención. Pero definitivamente las personas que necesiten ir a un centro de cuidados intensivos los están sacando y le están dando su parol humanitario. Gracias, Jesús. Bueno, tenemos muchas preguntas. Vamos con la primera. Luis nos va a colocar en pantalla. Esther González dice, yo tengo un sobrino en Cuba con cáncer en un ojo, él tiene 3 años y los médicos dicen que ya no hay nada que hacer. Aquí contactamos a un abogado y dice que él le llena los papeles y el niño y su mamá viajan a México y en México pide visa para entrar aquí a los Estados Unidos. ¿Eso puede ser? Ir a México y en México pedir la visa para entrar a Estados Unidos. Sí, cómo no. O sea, en realidad no importa donde la persona esté, siempre que presente un caso que sea realmente necesario de una atención aquí en los Estados Unidos, yo pienso que se le va a considerar. No quiere decir que se lo van a dar, pero definitivamente lo van a considerar, le van a dar toda la atención que requiera. Y en caso de que ellos consideren que sí, pues le van a dar su parol humanitario. Perfecto, Esther, es un buen camino lo que se está haciendo. Sí. Otra pregunta, Luis, que parece que hay. Dice Jacqueline Román, mi abuela vive en Estados Unidos y tiene 92 años y tiene Alzheimer y mi mamá no le dan visa. ¿Podría aplicar para visa humanitaria para ir de visita? Ok, todo va a depender. El Alzheimer, una persona con Alzheimer puede vivir 5 años, puede vivir 10 años, ¿me entiendes? En realidad no hay una inminencia por el hecho de que lo que tiene es Alzheimer. En caso de que tuviera algo un poco más serio, una gravedad, pues yo pienso que puede pedir una visa o un parol humanitario. En este caso, bueno, si ella ha pedido su visa, se la han negado, quizás hayan considerado que es alto riesgo de que se quede, no sé, ¿me entiendes? Pero me parece que solamente el hecho de que la mamá, en este caso la abuela de la persona que escribe, tiene Alzheimer no va a ser suficiente. Pero nada le impide aplicar, nada le impide intentarlo, como te decía. O sea, intentarlo, la esperanza es lo último que se pierde. Intente, a lo mejor le dan que tenga una carta del médico de la mamá, de la señora, de donde explica, o sea, cuál es su prognosis y todo. Sobre todo si se piensa que no va a tener mucha posibilidad de vida, pues definitivamente yo creo que le pueden dar su visa, su parol humanitario. Claro, eso también dependería de la complejidad y de lo avanzado que pueda estar la enfermedad, porque si la abuela no puede valerse por sí misma, está muy enferma, etcétera, y entra en un grado diferente a que si una persona puede de alguna manera vivir, está siendo cuidada, o sea, me imagino que el funcionario toma en cuenta muchas variables, no es que sí o no, sino que tiene que estudiar el caso. Correcto, son varios factores que el cónsul va a tomar a la hora de determinar si otorga o no otorga ese parol humanitario. La gravedad, la seriedad del caso casi siempre es uno de los factores más importantes. Como te decía, desafortunadamente Alzheimer no es una cosa que por sí sea una cosa grave. O sea, definitivamente es incómoda, inconveniente, pero la inconveniencia no es solo, o sea, un factor muy importante para que le vayan a dar su parol humanitario.
Bueno, excelente, Luis. Si pudieras colocar las tomas que tenemos de Gallardo Law Firm, las oficinas que están aquí en el sur de la Florida, en Miami. Acérquense hasta las oficinas. La primera consulta es gratis, 305-261-7000. Jesús, cuéntame cómo está el proceso en general migratorio en este momento. ¿Está detenido por el tema político o sigue igual como si nada estuviera pasando? No, definitivamente está detenido. Las cosas que no están detenidas están muy lentas. Seguimos presentando aplicaciones de ciudadanía, sin duda. Los centros están abiertos, los centros de migración, pero obviamente están funcionando muy lentamente, no como antes. Por ejemplo, si te dan una cita para las 8 de la mañana, más te vale que estés ahí a las 8, porque si no estás a las 8 te van a mandar otra cita, te van a cancelar esa. Y si llegas a las 8 en punto, te van a pasar inmediatamente. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, por supuesto. Antes te citaban 20 personas a las 8 y llegaba todo el mundo ahí y a veces ya eran las 11 de la mañana y no habías terminado. Ahora no es así. Ahora, si te dicen a las 8, vas a pasar las 8 porque no quiere que haya mucha gente en los lobbies de los centros de inmigración. Por lo tanto, es lento, definitivamente. Esto está retrasando mucho las aplicaciones, las peticiones, pero todo sigue en estos momentos funcionando. Sobre todo las personas que quieren aplicar para la ciudadanía, yo les aconsejo que lo hagan, no esperen. Las personas que tengan familiares que pueden pedir, a pesar de sabemos que no van a entrar por lo menos hasta después del 31 de diciembre, pero es importante que apliquen si es que pueden aplicar. Siempre las cuestiones se deben hacer en el momento en que uno piensa que las quiere hacer. Es el momento de hacerlas, no aplazarlo, no ponerlo para el futuro porque esto, porque el otro. No, este es el momento de hacerlo. Gracias, Tania Costa, periodista de Cibercuba, y a los periodistas de Cibercuba que estuvieron investigando y recibiendo información sobre Ramón Arbeláez y Víctor Alfonso Cedeño. Y usted también puede aportar información si conoce de este tipo de casos, háganoslos llegar y vamos a, de alguna manera, hacer la denuncia, difundir y sobre todo dar herramientas para que la persona pueda solventar su problema. No nos quedamos en un lodo donde no encontramos respuesta. Vamos a solucionar. Y a través de este programa pretendemos dar información. Gracias por acompañarnos, Jesús. Gracias, gente que está en sus computadoras, en sus casas, en sus celulares, y nos vemos la semana que viene en Contigo. Importante tomar decisiones y asesorarse bien, no pensar que nos la sabemos todas. Hay que hablar con la gente que sabe. Aquí está Jesús Novo, 305-261-7000. Y bueno, gracias, Jesús. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Luis. Muchas gracias a ti. Chao, saludos.